En una cena con los amigos de mi esposo, a él le pareció divertido presentarme de esta manera: esta es mi esposa. Sin título, sin futuro, solo viviendo de mi dinero. Todos se rieron. Yo no me inmuté. Simplemente sonreí, levanté mi copa y dije: salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá así. Luego me puse de pie y le dije quién era yo realmente. La habitación se quedó en completo silencio. El momento en que mi esposo me presentó a sus amigos, supe que algo dentro de nuestro matrimonio finalmente se había roto. Estábamos sentados en una mesa larga en un restaurante lleno de gente en Chicago, rodeados de sus socios de negocios y viejos amigos de la universidad. Las copas tintineaban, la gente reía y las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas detrás de nosotros. Entonces Daniel levantó su copa de vino y dijo las palabras que lo cambiaron todo. Esta es mi esposa, Chloe, anunció con una sonrisa burlona. Sin título, sin futuro, solo viviendo de mi dinero. La mesa estalló en carcajadas. 12 personas riendo. 12 personas mirándome con esa misma lástima educada. Pero no reaccioné de la manera que él esperaba. No discutí. No lloré. En cambio, sonreí. Lentamente, levanté mi copa de champán y miré directamente a mi esposo. Salud, dije con calma, porque esta es la última vez que alguno de ustedes me verá así. Luego me puse de pie y finalmente les dije quién era yo realmente. La habitación se quedó en completo silencio. Mi nombre es Chloe Bennett. Tengo 33 años. Y hasta esa noche, todos creían la misma historia simple sobre mí. Según mi esposo, yo era la esposa tranquila que nunca terminó la universidad. La mujer que se quedaba en casa mientras él construía una exitosa empresa de consultoría en Chicago. La esposa que, como a Daniel le gustaba bromear, tenía suerte de haberse casado. Bueno, Daniel contaba esa historia a menudo, generalmente en cenas caras como la que estábamos teniendo esa noche. Sus amigos hacían preguntas educadas sobre nuestras vidas. Y tarde o temprano, la conversación se desviaba hacia carreras, logros o acuerdos comerciales. Ahí era cuando a Daniel le encantaba actuar. Se recostaba en su silla, hacía girar su copa de vino y decía algo como: Chloe mantiene la vida simple. Sin título, sin estrés profesional. Ella simplemente disfruta del estilo de vida. La gente se reía levemente, no cruelmente, solo el tipo de risa que la gente usa cuando no quiere hacer que las cosas sean incómodas. Yo solía quedarme callada durante esos momentos. No porque estuviera de acuerdo con él y no porque estuviera avergonzada. La verdad era más simple. Estaba esperando. Verán, Daniel pensaba que entendía todo sobre mí. Creía que tenía la imagen completa de quién era su esposa. Pero Daniel nunca había sido particularmente curioso. Nunca preguntó qué hacía yo durante las largas noches cuando él trabajaba hasta tarde en la oficina. Nunca preguntó por qué pasaba horas en mi computadora portátil después de la medianoche. Nunca preguntó por qué mi teléfono vibraba con correos electrónicos de personas de las que nunca había oído hablar. Y ciertamente nunca preguntó sobre las reuniones a las que yo asistía mientras él viajaba por trabajo. Porque en la mente de Daniel, la historia de nuestro matrimonio ya estaba escrita. Él era el ambicioso. Él era el proveedor. Él era el exitoso hombre de negocios que amablemente se había casado con una mujer con menos logros. Esa creencia lo hacía sentir cómodo, seguro, incluso un poco arrogante. Y la arrogancia tiene una forma curiosa de cegar a las personas. Porque mientras Daniel estaba ocupado diciéndole al mundo lo poco que yo había logrado, yo había estado construyendo en silencio algo de lo que él no sabía nada. Algo que había tomado años de trabajo, años de riesgo, años de paciencia. Y la razón por la que Daniel nunca sospechó nada era simple. Nunca lo corregí. Nunca interrumpí sus bromas. Nunca discutí cuando hizo esos comentarios sobre mi educación o mi futuro. Para él, mi silencio parecía aceptación, pero no lo era. Era estrategia. Y el asunto con la estrategia es que solo funciona si dejas que la gente te subestime el tiempo suficiente. Esa noche en el restaurante, cuando Daniel hizo su pequeña broma frente a 12 personas, pensó que estaba repitiendo la misma historia inofensiva que había contado 100 veces antes. Lo que no se dio cuenta fue que la historia ya había cambiado.
Simplemente no había escuchado el final todavía. El restaurante que Daniel eligió esa noche se llamaba Aurora Sky Lounge. Uno de esos lugares donde todo se siente un poco demasiado perfecto. Un jazz suave flotaba por la habitación. El horizonte de Chicago se extendía más allá de las paredes de cristal, brillando contra el lago oscuro. Cada mesa estaba cubierta con manteles blancos, y cada botella de vino probablemente costaba más que mi primer alquiler mensual hace años. A Daniel le encantaban los lugares como este. Lo hacían sentir exitoso. 12 de sus amigos se sentaron alrededor de la mesa. Socios de negocios, inversores y algunos amigos de la universidad que lo habían seguido en el mundo de la consultoría. Todos vestían elegantemente, hablando el idioma de los mercados, el crecimiento y las adquisiciones. Yo había escuchado esas conversaciones 100 veces antes. Al principio, la noche era normal. La gente se reía. Los camareros servían vino. Historias sobre empresas emergentes fallidas e inversiones afortunadas rebotaban alrededor de la mesa. Entonces, alguien frente a nosotros, un hombre llamado Ethan, uno de los socios más recientes de Daniel, se volvió hacia mí con una sonrisa educada. Entonces, Chloe, preguntó, ¿a qué te dedicas? Era una pregunta simple. Antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca, Daniel respondió por mí. Oh, Chloe mantiene la vida simple, dijo con una sonrisa. Algunas personas se rieron en voz baja. Luego se recostó en su silla, claramente disfrutando el momento. Esta es mi esposa, dijo, levantando ligeramente su copa. Sin título, sin futuro, solo viviendo de mi dinero. La mesa estalló en carcajadas. No del tipo cruel, solo la risa cómoda de las personas que asumían que estaban escuchando una broma inofensiva. Alguien dijo, eso suena como el sueño. Otra persona agregó, oye, si funciona, funciona. Miré a Daniel mientras la risa se extendía alrededor de la mesa. Él no estaba avergonzado. No estaba bromeando. Se veía orgulloso de sí mismo, como si acabara de decir una frase ingeniosa. Por un momento, todo a mi alrededor se ralentizó. La música, las conversaciones, incluso el sonido de las copas tocándose. Y de repente, me di cuenta de algo importante. Daniel no me veía. No realmente. Para él, yo no era una compañera. No era un igual. Era parte de la imagen que mostraba al mundo, un accesorio en la historia que le gustaba contar. Durante años, había permitido que esa versión de mí existiera. En parte porque era más fácil. En parte porque corregirlo habría requerido explicar cosas que no estaba lista para revelar. Pero esa noche, sentada en esa mesa, viendo a mi esposo reír mientras la gente me miraba con silenciosa simpatía, algo dentro de mí cambió. Alcancé mi copa de champán. Daniel notó el movimiento y se inclinó hacia mí. Relájate, susurró en voz baja. Saben que estoy bromeando. Lo miré con calma. Lo sé, dije en voz baja. Pero también sabía algo más. A veces las personas ocultan la verdad dentro de sus bromas, y Daniel acababa de revelar exactamente cómo me veía. Así que levanté mi copa lentamente. Salud, dije. La risa alrededor de la mesa se desvaneció ligeramente. La gente me miró, curiosa por mi tono. Luego me puse de pie. La sonrisa de Daniel desapareció al instante. Chloe, dijo en voz baja. Siéntate. Su voz tenía una advertencia. Lo ignoré. Me arreglé la chaqueta y miré alrededor de la mesa. 12 personas me devolvieron la mirada, confundidas, curiosas, esperando. Sonreí cortésmente. Daniel olvidó mencionar algo, dije. La habitación se volvió más silenciosa. Me volví ligeramente hacia mi esposo. Olvidó decirles quién soy realmente. Daniel soltó una risa corta. Está bien, Chloe, dijo. Muy gracioso. Pero pude ver algo nuevo en sus ojos. Incertidumbre. Y ese fue el momento en que supe que la noche había cambiado oficialmente. Porque por primera vez en todo nuestro matrimonio, Daniel se dio cuenta de que ya no controlaba la historia. Antes de que pudiera explicarle nada a la mesa, miré a Daniel por un largo momento.
Es extraño lo claramente que puedes ver a alguien cuando una relación finalmente se rompe. De repente, todos los pequeños momentos de los últimos 6 años se alinearon en mi mente. Cada vez que me interrumpía, cada vez que asumía algo sobre mi vida sin preguntar, cada vez que le decía a alguien que yo todavía estaba descubriendo qué hacer. Daniel nunca supo realmente lo que yo estaba haciendo porque nunca preguntó. Cuando nos casamos por primera vez, la empresa de consultoría de Daniel era pequeña. 3 empleados, una oficina alquilada en River North y mucha confianza en que algún día se convertiría en algo más grande. En aquel entonces, yo realmente creía en él. Lo ayudé a generar ideas. Escuché sus presentaciones. Me quedaba despierta hasta tarde mientras él practicaba cómo presentar a nuevos clientes. Pero mientras Daniel construía su empresa en público, yo comencé a construir algo en silencio. En ese momento, había estado trabajando de forma remota con una empresa emergente de logística con sede en San Francisco. No era un trabajo glamuroso, pero me dio acceso a algo que la mayoría de la gente no entendía: datos. Específicamente datos de transporte, rutas de carga, retrasos en envíos, congestión de almacenes, ineficiencias en la cadena de suministro. La mayoría de las empresas manejaban esos problemas manualmente. Pero yo seguía pensando en una pregunta. ¿Qué pasaría si el software pudiera resolver esos problemas automáticamente? ¿Qué pasaría si un sistema inteligente pudiera analizar millones de variables logísticas y recomendar la ruta más rápida y barata para envíos a través del país? Esa idea se quedó en mi cabeza durante meses. Entonces, una noche alrededor de las 2 de la madrugada, abrí mi computadora portátil y comencé a esbozar el diseño de un sistema. Al principio, eran solo notas, algoritmos, patrones de enrutamiento, modelos de optimización. No le conté a Daniel al respecto. No porque estuviera ocultando algo, sino porque en ese momento, era solo una idea. Y, de todos modos, Daniel nunca había mostrado mucho interés en mis ideas. Así que trabajé en silencio. Durante el día, me ocupaba de los mandados normales de la vida, las reuniones, las pequeñas responsabilidades de administrar una casa. Pero por la noche, después de que Daniel se quedaba dormido, me sentaba a la mesa de la cocina con mi computadora portátil y construía la primera versión de una plataforma de optimización logística. Pasaron meses antes de que algo funcionara. El primer prototipo fracasó por completo. La segunda versión fallaba constantemente. La tercera versión finalmente comenzó a producir resultados. Resultados reales. Costos de envío más bajos, rutas más rápidas, horarios de entrega más eficientes. Fue entonces cuando me di cuenta de que la idea tenía potencial. Un potencial real. Así que registré una empresa. No bajo la dirección de nuestra casa, no bajo el nombre de Daniel. Bajo el mío. La empresa se llamaba Northstar Systems. Al principio, solo éramos yo y un pequeño escritorio alquilado en un espacio de trabajo compartido en el centro de la ciudad. Sin empleados, sin inversores. Solo una computadora portátil, una suscripción de servidor y un algoritmo que creía que podía cambiar la forma en que operaban las empresas de logística. Durante los siguientes 4 años, trabajé en silencio mejorando la plataforma, reuniéndome con pequeñas empresas de transporte, probando el sistema con datos de carga reales. Y lentamente, muy lentamente, Northstar comenzó a crecer. Pero Daniel nunca se dio cuenta. Me veía sentada en mi computadora portátil por la noche y asumía que estaba navegando por Internet. Veía llegar correos electrónicos a mi teléfono y asumía que eran de amigos. Me veía salir del apartamento durante el día y asumía que estaba haciendo mandados. Nunca preguntó. Y la parte extraña es que mi silencio hizo su vida más fácil. Le gustaba creer que él era el ambicioso en el matrimonio. Así que dejé que mantuviera esa creencia, porque para cuando Northstar comenzó a atraer clientes reales, ya era demasiado tarde para que él entendiera lo que había estado sucediendo justo frente a él. Y ahora, parada en ese restaurante, con 12 personas mirándome, Daniel todavía no tenía idea. Pero estaba a punto de enterarse. Y cuando lo hiciera, la historia que había estado contando sobre su esposa durante años iba a colapsar en cuestión de segundos. Durante unos segundos después de que terminé de hablar, nadie en la mesa dijo nada. 12 personas se quedaron congeladas, tratando de entender si esto era algún tipo de broma extraña.
Daniel fue el primero en reaccionar. Se rió. No con confianza, no con naturalidad. Solo una risa corta y nerviosa que sonó forzada incluso para sus propios oídos. Está bien, Chloe, dijo, recostándose en su silla. Muy gracioso. Algunas personas sonrieron torpemente, sin saber si debían reír de nuevo. Pero nadie lo hizo porque yo no estaba sonriendo como alguien que había contado una broma. Busqué con calma en mi bolso y saqué mi teléfono. Daniel, dije en voz baja. ¿Sabes qué es Northstar Systems? El nombre cambió inmediatamente el ambiente en la mesa. Frente a nosotros, Ethan, el socio de negocios de Daniel, se enderezó en su asiento. Por supuesto que sí, dijo rápidamente. Northstar es enorme en logística en este momento. Otro hombre asintió. Acaban de asegurar 3 contratos importantes este año, agregó. Todos en la cadena de suministro están hablando de ellos. Daniel los miró y luego volvió a mirarme a mí. Sí, dijo lentamente. Conozco la empresa. ¿Qué pasa con ella? Incliné un poco la cabeza. Esa es mi empresa. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Esta vez era pesado. Daniel me miró como si hubiera escuchado mal. No, dijo de inmediato. Desbloqueé mi teléfono y abrí un documento. Luego lo coloqué suavemente sobre la mesa y lo deslicé hacia él. Echa un vistazo. Daniel frunció el ceño y levantó el teléfono. En la pantalla había un documento de registro corporativo. Empresa, Northstar Systems, Inc. Fundadora, Chloe Bennett. Directora ejecutiva, Chloe Bennett. Accionista mayoritaria, también, Chloe Bennett. Los ojos de Daniel se movieron por la pantalla una y otra vez. El color desapareció lentamente de su rostro. Eso es, comenzó. No terminó la oración. Porque todos los demás en la mesa ahora se inclinaban hacia adelante. Ethan alcanzó silenciosamente el teléfono y escaneó el documento. Sus cejas se dispararon hacia arriba. Daniel, dijo lentamente. Esto parece legítimo. Otro amigo sacó su propio teléfono y comenzó a buscar. En cuestión de segundos, encontró los registros comerciales públicos. Santo cielo, se detuvo a mitad de la oración. Chloe Bennett, fundadora de Northstar Systems. Ahora todos me miraban fijamente. Ya no con lástima, sino con algo más. Conmoción. Daniel dejó el teléfono muy lentamente. Esto es ridículo, dijo, aunque su voz había perdido su confianza anterior. Si esto fuera cierto, lo habría sabido. Encontré su mirada con calma. Esa es la parte interesante, dije. Deberías haberlo sabido. Daniel sacudió la cabeza. No, no hay forma de que hayas construido una empresa así sin que yo me diera cuenta. Me incliné un poco más hacia él. Daniel, dije en voz baja. Nunca te diste cuenta de muchas cosas. Hice un ligero gesto hacia el horizonte fuera de las ventanas. La sede de Northstar está a 6 cuadras de tu oficina. Un murmullo pasó por la mesa. La mandíbula de Daniel se tensó. Eso es imposible, ¿no? Me recosté en mi silla. Durante los últimos 2 años, Northstar ha estado proporcionando optimización de datos logísticos a docenas de empresas de consultoría. Hice una pausa. Luego agregué una oración más. Incluida tu empresa de consultoría. Daniel se congeló. Toda la mesa pareció dejar de respirar. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Lo miré directamente. El mayor contrato de análisis operativo de tu empresa proviene de mi plataforma. Esta vez, nadie habló en absoluto. Porque todos en la mesa entendieron exactamente lo que eso significaba. Todo el negocio de Daniel dependía de un sistema tecnológico propiedad de la mujer a la que acababa de llamar sin educación y sin valor 5 minutos antes. Y por primera vez esa noche, mi esposo parecía verdaderamente asustado. Daniel me miró fijamente como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas que de repente tenía demasiadas piezas faltantes. Esto no es divertido, Chloe, dijo en voz baja. Pero el tono de su voz había cambiado.
La confianza que tenía al principio de la noche había desaparecido. Al otro lado de la mesa, Ethan se reclinó lentamente en su silla, estudiando a Daniel. Espera, dijo con cuidado. Daniel, tu empresa usa la plataforma de enrutamiento de Northstar, ¿verdad? Daniel no respondió de inmediato porque la respuesta era obvia. Todos en el mundo de la consultoría logística conocían la plataforma. El software de Northstar se había convertido en uno de los sistemas de optimización más poderosos de la industria. Analizaba rutas de envío, capacidad de almacenamiento y plazos de entrega más rápido que cualquier equipo humano. Las empresas que lo usaban ahorraban millones de dólares. Daniel se había jactado de ese sistema muchas veces. Ahora se estaba dando cuenta de algo horrible. Se había estado jactando de mi trabajo. Estás diciendo, comenzó Daniel lentamente, que tú construiste la plataforma que hemos estado usando. Sí. ¿Y tú eres la que aprueba los contratos? Sí. Ethan se pasó una mano por la boca, atónito. Daniel, dijo en voz baja. Ese contrato es la mitad de los ingresos de tu empresa. Daniel lo ignoró. Ahora solo me miraba a mí. Me dijiste que no habías terminado la universidad, dijo. No lo hice. Me dijiste que ya no trabajabas en tecnología. Dije que dejé mi antiguo trabajo. Daniel sacudió la cabeza como si intentara aclararla. Dijiste que todavía estabas descubriendo qué hacer. Me encogí levemente de hombros. Tú asumiste eso. La distinción aterrizó más fuerte que cualquier acusación. Por un momento, nadie en la mesa se movió. Toda la atmósfera de la cena había cambiado. Apenas 10 minutos antes, la gente se había estado riendo de la broma de Daniel sobre su esposa dependiente. Ahora estaban sentados en un silencio atónito. Porque la realidad era mucho más complicada de lo que cualquiera había imaginado. Daniel finalmente volvió a hablar. Si esto es cierto, dijo lentamente, ¿por qué no me lo dijiste? Era una pregunta justa. Y por primera vez esa noche, mi respuesta no fue cortante. Fue honesta. ¿Por qué nunca preguntaste? Daniel parpadeó. Podrías haber dicho algo. Lo intenté, respondí con calma. Varias veces. Recordaba esos momentos claramente. La noche que mencioné que estaba trabajando en un algoritmo de logística. Daniel había asentido sin levantar la vista de su teléfono. La mañana que hablé sobre una posible reunión con inversores. Había asumido que era un evento de caridad. El fin de semana que dije que estaba construyendo algo importante. Se había reído y me había dicho que no me estresara por el trabajo. No escuchaste, dije en voz baja. Daniel desvió la mirada. Y en ese pequeño movimiento, pude ver cómo se daba cuenta de la situación. El problema nunca había sido que yo ocultara la verdad. El problema era que él nunca había estado lo suficientemente interesado como para escucharla. Ethan rompió el silencio nuevamente. Entonces, Chloe, dijo con cuidado. Solo para estar claros. Eres la fundadora de Northstar Systems. Sí. Y la empresa de consultoría de Daniel usa tu plataforma. Sí. Y tú eres la dueña mayoritaria. Asentí. Es correcto. Ethan exhaló lentamente. Bueno, dijo en un susurro, eso cambia toda la conversación. Daniel se frotó la frente como si de repente tuviera dolor de cabeza. Me estás diciendo que el sistema operativo más grande de mi empresa le pertenece a mi esposa. Sí, y nunca pensaste que esa era información importante para compartir. Mantuve su mirada. No pensé que importara. Daniel frunció el ceño. ¿Cómo podría no importar? Tomé un lento sorbo de champán antes de responder. Porque durante los últimos 6 años, dije con calma, dejaste muy claro que no pensabas que nada de lo que yo hiciera importara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por primera vez esa noche, nadie se rió. Durante un largo momento, Daniel no dijo nada. Simplemente se quedó sentado mirando la mesa como si las respuestas pudieran aparecer de alguna manera en el reflejo de su copa de vino. Frente a él, Ethan se aclaró la garganta. Daniel, el contrato de Northstar, dijo con cuidado.
Ese es el sistema analítico que integramos el año pasado, ¿verdad? Daniel asintió lentamente. Había sido su mayor victoria comercial. Un acuerdo que había celebrado durante semanas. Incluso les había dicho a sus amigos que asegurar la asociación con Northstar Systems demostraba que su firma finalmente estaba jugando en las grandes ligas. Lo que Daniel nunca se dio cuenta fue que la aprobación para ese contrato había venido de mí. Lo vi conectar las piezas en tiempo real. Espera, dijo de repente, mirándome. ¿Estás diciendo que tú aprobaste ese acuerdo? Sí. ¿Tú personalmente? Sí. Ethan parecía atónito. Daniel, dijo en voz baja, esa plataforma impulsa casi todos los informes de optimización que entregamos. Otro amigo agregó, tus clientes de logística confían en ella para realizar pronósticos y planificación de rutas. Todos en la mesa entendieron las implicaciones de inmediato. La empresa de consultoría de Daniel había crecido rápidamente en los últimos 2 años, pero gran parte de ese crecimiento provino de los datos de Northstar. Sin ella, la analítica de su empresa caería a una fracción de su capacidad actual. Daniel se recostó lentamente en su silla. ¿Hablas en serio?, murmuró. Siempre lo hice. Miró alrededor de la mesa como si esperara que alguien descartara toda la situación como un malentendido. Nadie lo hizo porque los hechos eran simples. El software del que dependía su empresa le pertenecía a la mujer de la que se acababa de burlar 5 minutos antes. Daniel se pasó una mano por el cabello. Entonces, déjame entender esto, dijo, tratando de recuperar el control de la conversación. ¿Construiste una empresa de tecnología logística? Sí. ¿La has estado dirigiendo durante años? Sí. Y de alguna manera nunca me di cuenta. Esa parte, dije con calma. ¿No es mi responsabilidad? Las palabras aterrizaron más fuerte de lo que esperaba. Daniel se encogió levemente. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Por qué ahora?, preguntó. Su voz ya no estaba enojada. Era algo más. ¿En cierto? Podrías habérmelo dicho hace años. Sí, dije. Podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Miré alrededor de la mesa al grupo de personas que se habían reído solo unos minutos antes. Inversores, consultores, amigos que habían asumido que entendían la dinámica entre Daniel y yo. Porque esta noche, dije en voz baja, finalmente dejaste algo claro. Daniel frunció el ceño. ¿Qué? Que esta versión de mí que le has estado describiendo a la gente es la única versión que alguna vez quisiste ver. La habitación se quedó en silencio nuevamente. Daniel abrió la boca como para discutir. Luego se detuvo porque en el fondo sabía que yo no estaba equivocada. Durante años se había sentido cómodo con la idea de que su esposa era más pequeña que él, menos lograda, menos importante. Esa creencia hacía que su propio éxito se sintiera más grande. Pero ahora esa historia se había derrumbado. Y la verdad sentada frente a él en la mesa era algo que no sabía cómo manejar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Esa era la pregunta que todos en la mesa se hacían. Dejé mi copa suavemente. Ahora, dije, ahora hablamos del contrato. Los ojos de Daniel se entrecerraron. ¿Qué pasa con eso? Encontré su mirada con calma. El acuerdo de tu empresa con Northstar Systems debe renovarse en 3 meses. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ethan comprendió de inmediato la implicación. Daniel, dijo lentamente. Daniel me miró. ¿No lo harías? No levanté la voz. No lo amenacé. Simplemente dije la verdad. Esa decisión, dije uniformemente, es mía. La habitación se quedó completamente quieta porque por primera vez desde que comenzó la cena, todos en la mesa se dieron cuenta de algo. El equilibrio de poder en la habitación acababa de cambiar. Y había cambiado completamente en mi dirección. Nadie en la mesa se movió. Las luces de la ciudad fuera de las ventanas se reflejaban en el cristal como un segundo horizonte. Pero dentro del restaurante, todo se había quedado completamente quieto. Daniel me miró como si estuviera viendo a una extraña. ¿Estás amenazando a mi empresa?, preguntó.
No, dije con calma. Estoy explicando la situación. Ethan se movió en su silla. Daniel, ella no está equivocada, dijo en voz baja. Si no restar no renueva, la línea de análisis colapsa. Otro inversor asintió. Construiste la mitad de tu estrategia de consultoría alrededor de esa plataforma. La mandíbula de Daniel se tensó. Durante años, él había sido la persona con más confianza en cada habitación. El hombre con respuestas. El hombre con el control. Ahora, ese control se le escapaba de las manos. No puedes simplemente alejarte de un contrato como ese, dijo. Puedo hacerlo, respondí. Es un acuerdo de renovación estándar. Aviso de 30 días, sin penalizaciones, sin complicaciones legales. Solo negocios. Daniel se inclinó hacia adelante. Chloe, esto es ridículo. Eres mi esposa. Sí, dije. Ese es exactamente el problema. Una onda de tensión silenciosa se movió alrededor de la mesa. La voz de Daniel bajó de tono. Entonces, ¿qué es esto? ¿Venganza? Sacudí la cabeza. No, esto es claridad. Durante años, me había quedado callada mientras Daniel le decía al mundo quién creía el que yo era. Esta noche, lo había hecho de nuevo. Solo que esta vez, la sala tenía testigos. Les dijiste a todos que no tenía futuro, dije en voz baja. Daniel no respondió. Dijiste que vivía de tu dinero. Todavía silencio. Miré alrededor de la mesa. 12 personas escucharon eso. Luego me volví hacia él. Así que ahora 12 personas merecen escuchar la verdad también. Daniel exhaló lentamente. Estás sacando esto de proporción. No, dije. Finalmente lo estoy poniendo en proporción. Por primera vez esa noche, su confianza se rompió por completo. Vas a destruir todo lo que construí por una broma. No estoy destruyendo nada, respondí. Construiste tu empresa usando un sistema que no te pertenece. Ese siempre fue tu riesgo. Daniel se frotó la cara con ambas manos. La arrogancia que había llenado la habitación antes había desaparecido. En su lugar había algo más. ¿Miedo? No pánico ruidoso, sino el miedo silencioso de alguien que se da cuenta de que ha entendido mal la situación durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó finalmente. La pregunta quedó en el aire. Todos en la mesa se inclinaron un poco hacia adelante. Esperaban una exigencia. Dinero, poder, una disculpa. Pero mi respuesta los sorprendió. No quiero nada de ti, dije. Daniel frunció el ceño. Eso no tiene sentido. Tiene perfecto sentido. Me levanté lentamente de mi silla. Durante 6 años, dije con calma, construiste una versión de nuestro matrimonio que te hacía sentir poderoso. Él me miró con atención. Pero esta noche, continué, finalmente dejaste una cosa muy clara. ¿Qué? Que nunca me respetaste. Las palabras no fueron fuertes. No necesitaban serlo, porque cada persona en la mesa sabía que eran verdad. Daniel abrió la boca. Chloe. Pero levanté una mano suavemente. No, dije. Ya has hablado lo suficiente. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Recogí mi bolso, me arreglé la chaqueta y miré directamente a mi esposo. Haré que mi abogado envíe los papeles del divorcio mañana. Daniel se congeló. Espera, ¿qué? Pero yo ya me estaba alejando de la mesa. Esto no se trata de venganza, dije con calma. Se trata de la realidad. Hice una pausa junto a la mesa y lo miré por última vez. Durante años, creíste que eras el exitoso en este matrimonio. Le di una pequeña sonrisa educada. Ahora finalmente entiendes la verdad. Luego me alejé. Detrás de mí, 12 personas estaban sentadas en un silencio atónito, porque la mujer de la que se habían reído más temprano esa noche acababa de salir de la habitación con cada onza de poder. 6 meses después, mi vida se veía completamente diferente. El divorcio se finalizó silenciosamente en un tribunal de Chicago en una mañana gris de martes.
No hubo discusiones dramáticas, ni espectáculos públicos, solo abogados, papeleo y algunas firmas que cerraron oficialmente un capítulo de mi vida. Daniel no peleó por ello. No realmente. Para cuando comenzó el proceso legal, ya se había dado cuenta de algo importante. No había nada que pudiera impugnar sin exponer la verdad sobre Northstar Systems y cuán dependiente se había vuelto su empresa de la plataforma. Y a Daniel le importaba su reputación mucho más que ganar una discusión. Mientras tanto, Northstar Systems siguió creciendo. Durante esos 6 meses, nos expandimos a 3 nuevos mercados logísticos en todo el Medio Oeste. Nuestro software de enrutamiento ahora ayudaba a cientos de empresas a reducir los costos de entrega y evitar demoras en la cadena de suministro. Lo que había comenzado hace años como una idea nocturna en mi computadora portátil se había convertido en una empresa con más de 80 empleados. A veces, cuando caminaba por la oficina y veía a nuestro equipo de ingeniería trabajando juntos, todavía tenía que recordarme a mí misma que todo esto había comenzado en silencio. La empresa de consultoría de Daniel sobrevivió, pero la dinámica había cambiado. Sin el mismo nivel de acceso a los análisis de Northstar, su empresa tuvo que reestructurar varias de sus estrategias. Se ajustaron, como eventualmente lo hacen la mayoría de las empresas. Nunca volvimos a hablar. No por ira, solo por distancia. Algunas relaciones terminan con gritos o resentimiento. La nuestra terminó con claridad. Una noche hace unas semanas, me encontré parada en mi oficina después de que todos los demás se habían ido a casa. El horizonte de Chicago se extendía frente a mí a través de las altas ventanas de cristal. El mismo horizonte que había visto desde ese restaurante meses antes. Solo que esta vez, el sentimiento era diferente. Específico. Pensé en esa cena por un momento. Las risas, las suposiciones. El momento en que la sala se dio cuenta de que la historia no era lo que pensaban que era. Y me di cuenta de algo importante. Daniel había creído que el éxito le pertenecía solo a la persona más ruidosa de la sala. Pero el éxito real no siempre parece ruidoso. A veces parece una persistencia silenciosa. A veces parece años de trabajo que nadie nota. Y a veces parece la fuerza para alejarse de alguien que se niega a ver tu valor. Si hay una lección en mi historia, es esta. Nunca dejes que la opinión de otra persona defina tu valor. Las personas que te subestiman a menudo son las que nunca se tomaron el tiempo para verte de verdad. Y cuando la verdad finalmente aparece, no necesita gritar. Simplemente se queda ahí, tranquila, sin remordimientos e innegable. Esa noche en el restaurante, mi esposo creyó que le estaba diciendo a la sala quién era su esposa. De lo que no se dio cuenta fue de que acababa de darme el momento perfecto para decir la verdad yo misma. Y a veces, la verdad es la presentación más poderosa de todas.